Amén, líder. Buenas noches, que el Señor nos bendiga. Como siempre, para la gloria de Dios, vamos a continuar hoy con el mismo tema en la carta a los Hebreos. Son temas que son extensos y que un versículo aquí se manifiesta en muchos versículos del Antiguo Testamento que le dan sostén. Entonces sería un poco agotador ubicarlos todos y declararlos aquí, porque se haría muy extenso. Pero habiendo ya, como dijo el hermano Pablo, con relación a lo que es el reposo, que dijimos así a grosso modo, que no era fruto del cansancio físico, sino que era una condición espiritual de deleite, de complacencia y de paz. Se manifiesta cuando dice que el Señor terminó la creación, y asimismo se manifiesta también en Génesis y en Romanos 5:1 cuando dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Eso es parte de ese reposo, que no es algo fruto del cansancio, sino de la tranquilidad y del sosiego que se siente sabiendo que ya somos hijos de Dios. De enemigos o de contrarios a Dios, pasamos a ser hijos de Él por la obra de Jesucristo. Entonces, hoy iniciamos en lo que sería el segundo bloque, que abarca del capítulo 4, versículo 14, hasta el 7, hasta el capítulo 7, versículo 28. Pero vamos a lo que leyó el hermano, iniciar por ahí en el versículo 14, que dice: habiendo declarado lo anterior en el versículo 2 y 13, de quién es Dios, su palabra, su poder, que todo lo conoce, no hay nada que se le esconda, y más allá tendrá todo ser vivo, nacido, que dar cuenta ante Dios de sus obras, sean buenas o sean malas. Entonces inicia, por lo tanto, en consecuencia de eso que se ha dicho anteriormente, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, aquí viene a declarar lo que es el principal tema de la carta. Dios o Cristo como sumo sacerdote, gran sumo sacerdote. Y esto, como dije, ya viene como consecuencia de lo anterior. Es demasiado para manifestar su misericordia y su gracia a favor del que le recibe por fe. Nosotros, gracias a Dios, le hemos recibido por fe y eso se aplica, tiene efecto para nuestras vidas. Entonces tiene unas condiciones que solamente Él pudo cumplir. Ninguno de ellos fue llamado grande, solamente Él. Pasó a través de los cielos atmosféricos, los cielos estelares. Ello implica lo que fue su resurrección, ascensión y glorificación en el trono de Dios, en el hábitat divino. Es humano. Jesús es un hombre que lo vincula a la humanidad y a lo que Él ha hecho por ella. Y es divino también como hijo de Dios. Denota su deidad y lo hace idóneo tanto en la parte humana para favor del hombre como de la parte divina para relacionarse con Dios, porque es su misma naturaleza. Hijo de Dios, Él mismo es Dios, como lo afirma en su palabra en varias citas, y como hombre para nosotros es idóneo. O sea, la relación entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, es lo idóneo. Eso lo dice en 2 Timoteo 2:5. El único mediador, el idóneo perfecto. Entonces, continúa en el versículo 15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aunque tuvo una vida perfecta, no fue tentado. No fue tentado desde dentro, como hemos dicho, porque nosotros tenemos una naturaleza caída.
que se apropió de ella Satanás cuando cometimos pecado. Pero Jesucristo nunca, ni pensarlo, al contrario, cuando fue tentado, muchos dicen que si se sabía que no iba a fallar, como que no tiene sentido, no tiene validez. Y tiene validez porque eso quería demostrar que Jesucristo no podía ser tentado y mucho menos cometer pecado, porque es la antítesis de lo que es el pecado. Jesucristo no comulga con el pecado, al contrario, es santo y puro infinitamente. Pero fue hecho pecado por nosotros. Dice, no conoció pecado. Eso está en 2 Corintios 5:21. No cometió pecado. 1 Pedro 2:22. Y no hay pecado en él. Eso lo declara en 1 Juan 3:5. Pero solamente denotando la cita, no para buscarlo. Entonces continúa en el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, confiadamente, con fe, sabiendo que esa fe viene de que hemos conocido que el Señor vino expresamente a dar su vida para rescatarnos del pecado. Y aunque su misericordia es infinita y su gracia también, ellas nos han servido para no darnos el castigo que merecemos o por las obras que no debimos haber hecho. Su misericordia, que tuvo paciencia, nos esperó, y su gracia nos permite, nos concede el poder de hacer lo que debemos y para lo cual no tenemos capacidad. Él nos suple por medio del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener confianza o fe en el Señor Jesucristo. Y ya hemos dicho muchas veces lo que implica tener fe, pero lo diremos un poquito más adelante, cuando sea necesario. Entonces, y hallar gracia en el momento oportuno, esa gracia que da vida, esa gracia que es Cristo, el favor de Dios para la humanidad, y así poder pertenecer a la familia divina, entablar una relación con Dios por medio de su Hijo. Entonces, continuamos ahora en el capítulo 5, cuando dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Aquí cuando se habla de sumo sacerdote, hay que analizar algo o declararlo para que los hermanos tengamos conciencia de qué se trataba. Hay diferentes grupos de sacerdotes o divisiones. El sacerdote humano se inicia con la entrega de la tabla de la ley cuando el Señor escoge de la tribu de Leví, lo designa, lo declara, lo manda, lo ordena, y de la familia, específicamente de la familia de Aarón. En su descendencia siempre sirvieron en el templo y de ahí se escogían los sacerdotes. Pero cada sacerdote moría, o sea, duraba su tiempo de vida en su oficio y moría, se ponía otro. Y él era hombre también, que le favorecía en el sentido de que podía comprender por su debilidad la debilidad de los demás compañeros de los hombres. Y debía de tratarlo con ternura, de buena forma, pero a la vez le perjudicaba porque él tenía, para presentarse ante Dios, que hacer ofrendas por él mismo y luego por el pueblo, para poder estar apto en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ese sacerdote es sacerdocio humano. Aquí todavía no hemos llegado, yo lo voy a dejar para dentro cuando lleguemos. En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios. La ofrenda era cualquier cosa, fruto, lo que fuera, que se entregaba a Dios por el pecado. Pero había sacrificios que era ya por pecado, que había que hacer derramamiento de sangre. Ahí ya eso era otra cosa. Y eso es la función del sacerdote, presentarse ante Dios como mediador entre los hombres o el pueblo y Dios.
y eso le daba cierta autoridad y relevancia ante el pueblo. Entonces dice, aquí menciona en el 3, en el segundo, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, el hombre es débil, flaquea en cierto sentido, en ciertas ocasiones, comete pecado. Hay un pecado que era por el cual se intercedía con esas ofrendas y esos sacrificios, que era el pecado por, como dije ahora, por ignorancia y por extravío, o sea, por error, pecado por yerro. Eso se permitía, hacer sacrificios y hacer ofrendas, pero cuando se cometía algo voluntariamente, deliberadamente, alevosamente, ya eso llevaba a la pena de muerte. Por eso no había expiación ni perdón. Eso era que lo cortaban de entre su pueblo. Y eso es lo que vemos, que era muy rígido el asunto de la ley, que pedía la muerte del pecador o del infractor, y más Jesucristo vino a cambiar todo eso. Y hay un versículo no me acuerdo, hay un hecho que fue el primer milagro que hizo Jesucristo, que fue la boda de Caná, que encierra ese mensaje espiritual, el cambio, el nuevo orden que Cristo trajo, aboliendo ya eso que estaba vigente. Entonces, en el versículo 3 dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto de sí mismo como también por el pueblo. O sea, de esa debilidad que lo llevaba por ignorancia o extravío a cometer pecado, tenía que presentar expiación primero por él y luego por el pueblo. Y sigue, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, que eso no es algo de lo cual usted se podía vanagloriar, porque no era que usted reuniera condiciones, ni fuera el mejor de todos, sino que era un llamamiento divino, o sea, de parte de Dios. Y asimismo, en ese mismo sentido, Cristo también, en el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ese versículo 5 se refiere al Salmo 2, 7. Vamos a buscar el Salmo 2, versículo 7. Esto hace alusión a dos pasajes que se encuentran en el Nuevo Testamento. Esa palabra engendrado es un salmo mesiánico. Dice, yo, 2.7, Salmo 2.7, dije, ¿verdad? Entonces, eso lo conecta con Hechos 13:33 y Colosenses 1:18. Vamos a Hechos 33. Hechos 33. 13:33, sí. Hechos 13:33. O sea, eso fue una forma de Dios decir que lo había levantado de los muertos y que le había levantado también en la otra cita, como si hubiera sido engendrado nueva vez por él. Eso es aludiendo desde ese salmo a ese hecho que pasaría, o esos eventos que se darían en ese tiempo. O sea, son salmos mesiánicos, como se llaman. Entonces, él es eternamente engendrado. El pensamiento aquí es que el sacerdocio, allá en el versículo 6, dice,
Tú eres, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso es una cita del Salmo 110, 4. No vamos a leerlo, pero vamos a dar brevemente, porque todavía no hemos llegado a ese punto, quién fue Melquisedec. Ese fue un sumo sacerdote de cuando el tiempo de Abraham. Él tuvo un encuentro con Abraham cuando Abraham venía de un combate, de una guerra, y le dio parte del botín, le dio el diezmo de ese botín. Y Melquisedec lo bendijo con pan y vino. Eso encierra una simbología que tiene que ver con Cristo, pero no es el tema ahora. Entonces, Melquisedec significa rey de justicia y fue rey de Salem. O sea, Melquisedec como sacerdote, rey de justicia y como rey de paz, que es rey de Salem. Eso también encierra otra figura de que hoy en día y a través del tiempo de la humanidad, lo sagrado ha estado separado de lo secular. Pero cuando Cristo venga nuevamente, entonces todo estará sometido a lo sagrado. No habrá secular, sino que habrá lo sagrado, reinará en cada corazón de cada hombre. La adoración a Dios, la obediencia y la paz. No habrá enfermedad, no habrá nada. Ese es el reino mesiánico de Cristo. Entonces eso alude a eso. En otro sentido, Melquisedec, en el contexto que lo menciona, que con relación a los sacerdotes arónicos, es muy diferente porque no se conoce genealogía. Mientras que de los sacerdotes arónicos se llevaba un registro de la madre, del padre, muy detallado y muy estricto para que no fuera de algo que fuera ilícito. Y para constatar que no haya sido de alguna liga o algo así. Pero con Melquisedec no se conoce genealogía, no se le conoció padre ni madre, ni tampoco su muerte, el número de sus días. Y por eso, en ese sentido, y lo llamó Dios, lo designó Dios, una designación divina, y por eso se considera como si su sacerdocio continuara, porque no ha muerto, no se declara su muerte. Pero en realidad no es que eso es así, sino es un sentido, una figura de Cristo. O sea, prefigura un tipo de Cristo a Melquisedec. Por eso es que lo trae ahora a colación y dice en el versículo 7, tú eres sacerdote para siempre, o sea, eterno, indica la eternidad de Dios, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, leo en el versículo 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Sabemos en Juan 16, no me acuerdo, Juan 12, 27. Léelo, Fernando, por favor. Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Entonces el Señor Jesucristo sabía que había venido a morir. Y esa súplica que él elevó a su Padre no era que lo librara de esa muerte física. El sentido de esa petición de que lo librara era que no dejara su alma en el Seol, en el Hades. Y que su alma no viera, que su cuerpo no viera corrupción. Y Dios le respondió eso, resucitándolo de los muertos, y lo exaltó a lo sumo. O sea que no pidió ser librado de la muerte en el sentido de que su alma no fuera dejada en el Hades,
o sea, que su alma no fuera dejada en el Hades, y fue oído a causa de su piedad. O sea que el Señor Jesucristo fue obediente siempre, estoy hablando ya del versículo 7, se sometió al Padre permanentemente en obediencia, mas sin embargo tuvo que pasar por mucha aflicción, mucho padecimiento. ¿Pero por qué? Para que pudiera venir a ser el perfecto Salvador nuestro. Eso que él pasó no fue por él, sino por cargar con el pecado de nosotros. Y para que hoy, en esa comunión que nosotros tenemos por medio del Espíritu Santo, en la práctica, esa posición que se nos entrega, nosotros la vayamos desarrollando. La paciencia, el dominio propio, afecto, como dice Pedro en 2 Pedro capítulo 1, añadí a nuestra fe virtud, a la virtud paciencia, a la paciencia dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. No es que termina así, algo así. O sea, y también para que podamos dar frutos del Espíritu, como dice en Gálatas 5, Gálatas 6. Y sabemos que el inicio de toda relación con el Señor se basa en el amor. La fe se da en una atmósfera, en una condición, en un clima de amor. Dios nos lo da a nosotros y nosotros tenemos que dar por gracia lo que Dios nos ha dado a nosotros también por gracia. O sea que es algo que mucha gente no lo comprende porque es muy, muy sublime. Entonces, el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice, aunque padeció como hombre, tuvo experiencias que no habría conocido estando en el cielo. Cada momento recibía atentamente las instrucciones de su Padre. O sea, Jesucristo se mantuvo siempre en comunión con su Padre por medio de la oración. Que nos deje un ejemplo y no un mandato de que oremos sin cesar, porque en eso está la clave de nuestra fortaleza. Tanto en la lectura de la palabra, en la meditación, pero en la oración con el Señor. Y esa exhortación se la hace a ellos, después de decirle la escrutadora palabra de Dios que conoce todo, le hace saber que Dios o Jesucristo es el sumo sacerdote, que podemos acercarnos confiadamente a Él. Tanto el que ha cometido algún pecado, alguna falta grave, que piense que Dios lo va a desechar. No. Dijimos que la misericordia de Dios es para evitar darnos lo que merecemos y su gracia es para producir en nosotros la capacidad que no tenemos de hacer lo que debemos. O sea que esa exhortación se mantiene vigente a través de toda la carta. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, dijimos ahorita que eso se hace efectivo para el que lo recibe con fe. Dirían, bueno, pero con la fe ya somos salvos. Pero la fe implica la obediencia, la confianza y la sumisión a Dios. Y entonces razona de esta manera. Habla mucho de confianza aquí en los hebreos. O sea, la confianza es la fe que depositamos, la seguridad de que el Señor es digno de fiar, de creer en Él. Entonces, ¿a qué nos debe llevar la confianza? O la misma fe, a obedecerle. Por eso es que el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará. El guardar la palabra del Señor es obedecerle a todo lo que Él dice. Y estar siempre en humildad, o sea, sumiso ante el Señor, porque el Señor es soberano y nos ha dado la vida, nos ha dado tiempo, nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos y nos ha llamado a su familia. Entonces tenemos que ser siempre sumisos y obedientes, y en eso se transforma lo que es la fe. En la práctica, cuando se desarrolla eso, y eso es difícil, no es que es fácil, no es que un caramelo que no se come, porque es una lucha continua, Satanás jalándonos hacia allá o tentándonos, y nosotros refugiándonos en el Señor. Y siempre uno falla por la debilidad, pero el Señor, por eso, por esa humanidad que tuvo, ese padecimiento, ese ataque
comprendió y sabe a qué estamos sometidos nosotros. Y nunca, nunca desechará el darnos una mano. Entonces, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto atiende también, da otra vez la idea de que es algo eterno, algo que no tiene fin y que seguirá por los siglos de los siglos. Entonces, ya por hoy terminamos. Y si notaron algo, quizá alguna vaguedad, es que yo tengo una semana y pico muy atareado y casi no estoy durmiendo. Con el problema de Dina ya se está resolviendo, y entonces con los compromisos que uno tiene personal y cubrir la compañera, porque eso es así. Así que el Señor nos bendiga y sigamos adelante.